Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, de la carrera Psicología Online. La materia Enfoques y Fundamentos Históricos de la Psicología. El grupo está conformado por los siguientes estudiantes: Ayrton Yardoni Camacho Calvache, Génesis Abigail Ceballos Vera, Astrid Jorlendi Carrasco Vélez, Alison Nicole Ceballos Menéndez, Jairo Andrés Choes Chuya, Solange Alejandra Flores de la A, Marta Narcisa García Rosado, Noelia del Rocío Loaiza Tamayo, Ariana Carolina López Salazar, Sumoy Zulay Palacios Obando. El primer tema a continuación son los principales representantes del conductismo. Los principales son Iván Petrovich Pavlov, nacido en Ryazan, Rusia, el 14 de septiembre de 1849 y muere el 26 de septiembre de 1936 en San Petersburgo. Después de obtener su doctorado, dirigió los laboratorios del Instituto de Medicina Experimental, en donde resaltarían sus investigaciones más relevantes, sobre todo los referentes al aparato digestivo y los reflejos condicionados. El siguiente representante es Frederick Skinner, nacido en Deptford, Estados Unidos, el 20 de marzo de 1904 y muere el 19 de agosto de 1990 en Cambridge, Inglaterra. Tras establecerse en la Universidad de Harvard y bajo la influencia de los reflejos condicionados de Pavlov, determinó que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas condicionadas por el entorno de estos, y postulados a la vez que dichas conductas pueden ser provocadas por medio del reforzamiento de estas a través de consecuencias positivas a la conducta deseada. El siguiente representante es John Watson, nacido en Estados Unidos el 9 de enero de 1878 y muere el 25 de septiembre de 1958. Tras graduarse de la Universidad de Chicago en 1903, publica su disertación, que sería la primera publicación sobre el comportamiento de la rata blanca. Edward Lee Thornley, nacido el 31 de agosto en Williamsburg, Estados Unidos, y muere el 9 de agosto de 1949. Contemporáneo de Pavlov, se le considera como un antecesor del modelo conductista por sus aportaciones del ensayo-error, la ley del efecto y la inteligencia emocional y el conductismo. Gracias. Ejemplos principales representantes del cognitivismo. Se da entre el nacimiento y los 2 años de edad, conforme los niños empiezan a entender la información que persiste en sus sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden a manipular los objetos, aunque no lo pueden entender la pertenencia de estos objetos si no están dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la vista del niño o niña, no puede entender que todavía existe ese objeto o persona. Uno de los mayores logros de esta etapa es la capacidad de entender estos objetos, aunque aún no puedan verlos. Gardner explicó que existen 8 tipos de aprendizaje denominados: aprendizaje de señal, aprendizaje de estímulo-respuesta, encadenamiento, asociación verbal, discriminación múltiple, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de reglas, solución de problemas. Según Gardner, existen 4 tipos de divisiones específicas en su enfoque con los siguientes. Incluye los procesos de aprendizaje, cómo aprende el sujeto y las bases para la construcción de la teoría. Analiza los resultados del aprendizaje, condiciones del aprendizaje, qué es lo que se debe estar construido para la facilitación del aprendizaje. Aplicación de esa teoría al diseño curricular, el cual incluye 2 partes: análisis de la conducta final y esperada y diseño de la enseñanza. Gracias. Listo. Análisis funcional del comportamiento. Se basa en analizar
el comportamiento de un paciente en base a su contexto y antecedentes. Nosotros como profesionales, para realizar este tipo de análisis, tenemos que tener en cuenta sus creencias, pensamientos, vivencias y sentimientos, ya que gracias a esto podremos identificar el motivo por el que esta persona tiene ese comportamiento, sea malo o bueno. El análisis funcional del comportamiento tiene dos hipótesis. Está la hipótesis de origen y la hipótesis de mantenimiento. La hipótesis de origen trata de identificar, como ya lo dice, el origen de este comportamiento, el suceso o experiencia que tuvo que tener esta persona para que presente el comportamiento que tiene. La hipótesis de mantenimiento trata el por qué este suceso sigue pasando a día de hoy. Los objetivos del análisis del comportamiento son organizar la información, comprender qué función cumplen determinados comportamientos, identificar los antecedentes, tratar o corregir un comportamiento, averiguar el origen, establecer objetivos específicos y tres puntos destacados que hay que tener en el análisis del comportamiento son los antecedentes, la conducta y sus consecuencias. Ya ahí sigue. Fundamentación teórica del cognitivismo. El cognitivismo apareció en los años 60 con las investigaciones de Neisser, que hizo la primera formación teórica en la psicología cognitiva en el año de 1967. Se ha expandido con las investigaciones de Collins, Miller, Norman, Brunner, para desembocar en un primer corpus doctrinal, con Graeber en lo que es la ciencia de la mente. El cognitivismo no es una escuela psicológica, sino una orientación que se remonta a las diferentes corrientes y escuelas psicológicas, oponiéndose en especial al conductismo. Tenemos varias teorías, una teoría que es cognitiva del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso cognitivista que tiene su origen en la necesidad de construir y estructurar lo que es real. Se estudia analizando los cambios cognitivos de la persona y lo que es su personalidad. Teorías cognitivas de la emoción indican el nexo entre las emociones y los estados cognitivos, destacando su influencia recíproca. Teorías cognitivas de la motivación difieren a lo que es la fuerza de cada motivo, los estímulos en relación a motivarse, determinando la naturaleza e intensidad que causan reacciones tanto positivas como negativas. Y por último, la teoría cognitiva de la personalidad. El individuo es una especie de científico que vive la vida como un experimento, con predicciones y verificaciones sobre los efectos de su propio comportamiento. Gracias. Gracias. Principales aportes y representantes del cognitivismo. La psicología cognitiva. Trata el estudio científico de la mente humana y se centra en los pensamientos, las percepciones, los procesos de aprendizaje y la memoria. Uno de los principales representantes del cognitivismo es Jerome Brunner, que su aporte fue los procesos mentales superiores, que se centró en sus investigaciones sobre la propaganda, la moral y la opinión pública, quien realizó sus experimentos en la Segunda Guerra Mundial. Otro representante es George Miller, que fue el primero en aceptar las funciones estadísticas de la teoría de la información para realizar el análisis del condicionamiento operante. Miller y Brunner lograron crear el Centro de Estudio Cognitivo. Otro representante es Neisser,
que la obra más importante es la percepción y la atención y el desarrollo de conceptos y la simulación por computadora. Gracias. Gracias. La teoría vygotskiana. Si hablamos de Vygotsky, realmente tendríamos que profundizar en un tema bastante amplio. Sin embargo, ahora solamente vamos a enumerar algunas teorías que él fundamentó y que son indispensables inclusive para la actualidad. Vygotsky se centraba mucho en el pensamiento y la manera en que un individuo procesaba una información. Entonces, él decía que no solamente importaba lo externo, sino que también es importante lo que el ser humano retiene en su mente, o sea, cómo expresa. Vygotsky también se enfocaba en las ciencias humanas y sociales en general. Por eso es que él hablaba mucho sobre la psicología del arte, porque tiene que ver mucho con los sentimientos, las emociones, y para esta teoría es indispensable profundizar o hablar un poco sobre eso, porque las herramientas del lenguaje simbólico tienen mucho que ver también con esto de la psicología del arte. Y es interesante la teoría de Vygotsky porque todo esto, si vemos, es algo interactivo, o sea, algo no solamente es en una dirección. Y eso es importante fortalecer en esta teoría. Gracias. Continuando con la teoría de Vygotsky o teoría sociocultural, la podemos definir como el individuo puede desarrollar su conocimiento mediante la experiencia o mediante su entorno. Un ejemplo claro sería poniendo a un niño cerca de un árbol. Entonces, en dicho árbol, él ve un fruto que le gusta, pero se da cuenta que no está a su alcance. Es ahí donde el niño o individuo empieza a desarrollar su conocimiento, o sea, comienza a experimentar con cosas o objetos que pueda alcanzar dicho fruto. Entonces, de una vez que el niño pueda tener ese aprendizaje, de ahí en adelante ya lo va a tener guardado en su mente. Otra forma en que se puede desarrollar el aprendizaje del niño es que un adulto le indique la forma correcta o el método para llegar a dicho fruto. Entonces, al momento que el niño